Enseguida seguimos recorriendo el mundo buscando noticias nacionales e internacionales, pero antes volvemos a Canarias para hablar de un tema que supone todo un quebradero de cabeza para miles de padres en estas fechas. Quebradero de cabeza y también quebradero de cartera, los campamentos de verano. Muy felices esos niños, pero hay quien está pidiendo, escuchen bien, excedencias en su trabajo para ahorrarse el dinero que cuestan los campamentos y ser ellos o ellas, esos padres, quienes cuiden a sus hijos, que tampoco es mal plan en un verano. Pero bueno, Almudena Escorial, responsable de Incidencia Política de Plataforma de Infancia. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ustedes afirman que un 14% de las familias españolas directamente es que ni siquiera pueden permitirse apuntar a sus hijos a estos famosos campamentos, ¿no? Sí, efectivamente. Todas aquellas familias que tengan hijos e hijas saben lo difícil que es conciliar durante todo el año, por mil razones, pero en verano, cuando no coinciden las vacaciones laborales con las escolares, es una tarea imposible. Y entonces los campamentos de verano son una solución parcial, pero son una solución que no todo el mundo puede permitirse, porque no hay campamentos subvencionados o becados para todas las personas y muchos de ellos pues ni siquiera pueden acceder a ellos. Yo no sé, me pongo a hacer un poco de memoria y me doy cuenta de que hace 10, 15 años los campamentos prácticamente no existían o eran minoritarios. Poco a poco, no voy a decir que se haya ido poniendo de moda, pero sí es verdad que los padres han visto que cada vez tenían más necesidad de recurrir a ello y ahora mismo prácticamente es extraño encontrar un caso en el que unos padres no estén por lo menos estudiando la posibilidad de poner a su campamento a partir de estos días que acaban las vacaciones, que acaban el curso escolar y empiezan las vacaciones para los pequeños. ¿Tan de moda está o tan necesario es precisamente en estos momentos esos campamentos de verano? Yo creo que, hacer un análisis muy simplista no es adecuado, ¿no? Pero es verdad que desde hace unos años, como decías ahora, han cambiado el contexto social, ha cambiado muchas cosas y cada vez es más difícil conciliar. España es uno de los países que menos apoya la crianza, tanto en prestaciones económicas. España invierte un 1,6 del PIB en protección social a la familia y el resto de Europa un 2,5. Bueno, eso ya es una muestra, pero es que además no existen medidas de conciliación. Esto hace además que las familias tengan que tirar de sus redes, sus recursos. Y hace muchos años pues a lo mejor había redes más fáciles para los abuelos, otro tipo de redes comunitarias que facilitaban que los niños y niñas no tuvieran que ir a campamentos, ¿no? Entonces, el contexto actual, como bien dices, la lectura que has hecho es adecuada. Ahora mismo, si no hay un campamento a por lo menos unas semanas. Es muy raro encontrar un niño o una niña que no vaya por lo menos una semana a un campamento. Sí, desde luego. Usted habla de las cifras en España y estamos hablando, fijándonos en esa radiografía de lo que ocurre en España, pero ¿qué hacen otros países? ¿Cómo solucionan esto en otros lugares de Europa, por ejemplo? Bueno, yo creo que efectivamente cada país tiene su situación, pero por ejemplo, las medidas de facilidades en el trabajo es algo que las familias consideran que es lo que más les ayuda a conciliar. Y, por ejemplo, en España, un 55% de las personas dicen que no han podido acoger, o sea, no han disfrutado del teletrabajo porque en su trabajo no lo permite. Pues el teletrabajo es una medida que en otros países está mucho más extendida, que facilita la conciliación, porque puedes irte a donde tengas esas redes familiares, que puedan cuidar de un tiempo del día, pero tú estás pendiente del otro tiempo. Es decir, las medidas en el trabajo son fundamentales, pero no solo el teletrabajo, sino la flexibilidad horaria. Es otra de las medidas que un 37% de las familias no lo han podido coger porque en su trabajo no lo ofrecía. Y la flexibilidad horaria pues también es algo que está más extendido en otros países y que te permite adaptar tu horario, tus horas que tienes que hacer antes de que se levanten los niños o a la hora que descansan o incluso más tarde. Entonces,
España tiene menos facilidades laborales que otros países. Sí, es verdad que está recogido, ¿no?, en los derechos de los trabajadores esas reducciones de jornada o la conciliación, que no en todos los casos, en reducción de jornada un poco más, pero en conciliación o concreción horaria no en todos los casos las empresas lo aceptan. E incluso hay trabajadores que no son mirados con buenos ojos cuando solicitan ese tipo de derechos laborales, pero lo cierto es que, como yo comentaba antes, he escuchado casos incluso en mi entorno, o sea, que son casos reales de personas que se plantean, cuando llega el verano, antes cogerse una excedencia en el trabajo, si el trabajo lo permite, aunque sea por un mes, 2 meses, y cuidar ellos mismos de sus hijos, que enfrentarse a la factura de un campamento de verano. Sí, de hecho, hay un tanto por ciento también, un 36%, que dice que no se puede permitir una excedencia. O sea, pero hay veces que, claro, los cálculos dependen del número de hijos que tengas, tu sueldo, pero hay veces que compensa. Y esto es una solución también, las excedencias, el que estuvieran más instauradas, el que fuera más fácil, sería básico para que en estos meses de verano pues las familias pudieran hacer uso de estos derechos laborales y en vez de externalizar el cuidado, que al final es eso, es poder, ¿no?, cuidar a sus hijos e hijas pues adecuadamente. El problema es que no es una opción real para muchas familias que económicamente no se lo pueden permitir, pero las excedencias deberían estar, de hecho, en parte, bueno, pues apoyadas económicamente para que realmente pudieran acceder todo el mundo. Opciones que sí pueden ser reales. Ahora es verdad que hay campamentos que se desarrollan en colegios, ¿no? Eso existe. Pero hay voces también que hablan en esta época del año, siempre ocurre, de habilitar los centros escolares, más centros escolares con diferente personal, con otras actividades, incluso con los comedores, para que haya más campamentos, quizás la oferta aumente y la demanda siga siendo la misma y quizás los precios bajen. ¿Esto sería una solución? Bueno, nosotros aquí, o sea, no digo que no, sí, lo único que hay que tener en cuenta es que cuando hablamos de que pedimos medidas de conciliación, deben ser medidas de conciliación con enfoque de infancia. Y siempre ponemos un ejemplo. Un niño o una niña de 4 años que entre a las 8 de la mañana y salga a las 8 de la noche no es una medida de conciliación aceptable porque no está respetando las necesidades y los derechos de los niños y niñas. Entonces, los patios de los colegios, el abrir los campamentos, por supuesto es una opción, pero los niños necesitan descansar también, ¿no? Y necesitan tener esas actividades lúdicas, unos horarios que les permitan, pues sabemos cómo están los colegios adaptados al calor en España, por eso hay jornadas que se acaba la 1 en verano. Claro, si tienes que meter a unos niños en unos centros que no están adaptados al calor, que no pueden, pues no es lo adecuado. Entonces, sí es una solución, los colegios deberían, ser lugares abiertos en los que hubiera actividades de ocio, pero siempre velando por el bienestar de los niños y niñas. Y hablando de eso, ya la última pregunta, otro de los datos que me ha llamado la atención del estudio que ustedes presentan, es que el 23% de los padres y madres dice que no tiene suficiente tiempo de calidad con sus hijos. Sí, en el fondo, si ves los datos, un 43% dice que es imposible conciliar, ¿no?, con el laboral, con el cuidado, y un 23%, claro, estamos asumiendo, los padres y madres están asumiendo unas cargas que creen que pueden con todo, pero claro, les agota. Entonces, se echa mucho en falta ese tiempo de calidad para poder disfrutar con los niños en el parque. Muchas veces las tardes de las familias son en coche a un lado, para otro, sube a una extraescolar, porque las extraescolares, durante el curso no se habla de ello, pero las extraescolares en realidad muchas veces los niños y niñas están a tope de extraescolares porque las familias necesitan para conciliar y hay veces que no es lo mejor para ellos. Entonces, es cierto que lo que las familias piden también es ese tiempo para poder ver crecer a sus hijos, apoyarles, tener conversaciones, sin que tenga que ser toda una gestión de horarios, ¿no? Y sí, claro, las familias le echan en falta eso y luego el poder llegar a todas estas actividades sin morir en el intento, ¿no? Que muchas veces es como un agotamiento terrible. Claro. Muchas cargas. Pues Almudena, muchas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, y feliz verano.